Bienvenidos a Biblia Diaria. Hoy damos inicio a nuestro viaje diario por la Biblia, comenzando por el Evangelio según San Mateo. Abramos el corazón y escuchemos lo que Dios quiere decirnos. Marcos 15. Muy de mañana, los principales sacerdotes, con los ancianos, los escribas y todo el concilio, hicieron consejo, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondiendo, le dijo, tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Pilato le volvió a preguntar, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y la multitud, gritando, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que más bien les soltase a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué, pues, quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícalo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús después de azotarlo, para que fuese crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias burlonas. Después de haberlo escarnecido, le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y lo sacaron para crucificarlo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es, lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era, El Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, decían entre sí con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, miren, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejen, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar así había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé,
quienes cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro honorable del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya hacía tiempo que había muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Este compró una sábana, y bajándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían. Marcos 16. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Y decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo, no se espanten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Jesús, resucitado por la mañana, el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 estando ellos sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Gracias por acompañarnos en Historias de Fe. Mañana continuamos con Lucas. Suscríbete, comparte este vídeo y sigue caminando con nosotros en esta lectura diaria. Que la palabra te acompañe hoy.